Si hay algo en la vida de tu hijo que hoy te tiene el corazón apretado, quiero que sepas que llegaste exactamente al lugar correcto. Tu hijo está pasando por momentos difíciles. Lo sé. No hace falta que me lo expliques, porque ese peso se siente, ese dolor se nota, esa preocupación que te quita el sueño tiene un nombre, y ese nombre es el de tu hijo. Y tú estás aquí, en este momento, no por casualidad, sino porque el amor que sientes por él es más grande que el miedo, más grande que el cansancio, más grande que las veces que ya pensaste en rendirte. Has llegado hasta aquí porque, aunque estés agotado, tu amor de padre, tu amor de madre, todavía no se ha dado por vencido. Y eso, créeme, mueve el corazón de Dios. Hoy vamos a orar juntos. Y esta no es cualquier oración. Es una oración que va a entrar a lugares de la vida de tu hijo donde ninguna persona ha podido llegar. Donde tus palabras ya no alcanzan, donde tus consejos ya no entran, donde tus abrazos ya no logran cruzar el muro que se levantó entre ustedes, ahí va a entrar esta oración. Porque hay una puerta en el corazón de tu hijo que tú no puedes abrir con tus fuerzas, pero que se abre cuando un padre se arrodilla y clama al cielo. Esa puerta la vamos a tocar hoy. Así que quédate. No cierres esto. No te distraigas. Lo que viene en los próximos minutos puede ser el punto de quiebre que tanto has esperado, ese momento que marca un antes y un después en la historia de tu familia. Tu hijo necesita esta oración hoy. Pero quiero decirte algo más, tú también la necesitas. Porque has cargado este peso demasiado tiempo y demasiado solo, y hoy Dios quiere tocar no solo el corazón de tu hijo, sino también el tuyo, ese corazón de padre que está cansado de llorar a escondidas. Quiero hablarte directamente a ti, sí, a ti, que cargas un peso que nadie más ve. A ti, que sales a la calle con una sonrisa pero por dentro estás destrozado. A ti, que pones cara de fortaleza delante de todos, pero que en la intimidad de tu cuarto lloras y le preguntas a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento empezó todo esto? Te entiendo. Y más importante aún, Dios te entiende y no te juzga por esas preguntas. Al contrario, hoy viene a responderte de una manera que va a sorprender tu corazón. Quiero hablarle a ese padre que ya no sabe cómo acercarse a su hijo, porque cada conversación termina en pelea, en portazo, en silencio. A esa madre que siente que está perdiendo a su hijo y no sabe cómo detenerlo. Que lo ve alejarse y no encuentra las palabras para traerlo de regreso. Que lo mira a los ojos y ve una oscuridad que antes no estaba, una tristeza, una dureza, algo que le dice que su hijo está luchando una batalla que ella no alcanza a entender del todo. Si ese eres tú, quédate, porque hoy no estás solo en esta lucha. Hoy el cielo entero se pone de tu lado. Antes de orar, necesito que escuches esto, porque va a cambiar la forma en que oras hoy. Dios escuchó cada una de tus oraciones por tu hijo. Cada una. En este momento, mientras tantos padres y madres oran junto a nosotros, quiero que sepas algo, Dios te vio mucho antes de que llegaras aquí. Él conoce el nombre de tu hijo. No lo conoce como un dato, lo conoce como conoce un padre a su criatura, con detalle, con ternura, con un amor que supera el tuyo. Conoce cada detalle de lo que tu hijo está viviendo, incluso lo que tú no sabes, incluso lo que él te oculta. Y conoce también cada noche que tú no pudiste dormir pensando en él, cada vez que te levantaste a media madrugada solo para asomarte a su cuarto, cada lágrima que derramaste en silencio para que nadie te viera. Conoce cada oración silenciosa que hiciste cuando ya no tenías ni fuerzas para hablar. Esas oraciones que no fueron palabras, sino suspiros. Esos gemidos del alma que no supiste cómo expresar. Esas veces que solo pudiste decir Dios mío, ayúdalo entre sollozos, y pensaste que tal vez eso no contaba como oración. Pues hoy quiero decirte, contó. Contó todo.
Porque la Escritura dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y que cuando no sabemos ni cómo orar, Él toma nuestros suspiros y los lleva al trono de Dios. Hoy, en este momento, el Señor está diciendo sobre tu vida: yo escuché cada una de esas oraciones. Ninguna cayó al vacío. Ninguna se perdió en el aire. Ninguna fue ignorada. Todo lo que has clamado por tu hijo, durante meses, durante años quizás, ha estado subiendo al cielo, guardándose delante de Dios como un tesoro. Y hoy Dios viene a responderte. No porque te lo hayas ganado, sino porque eres su hijo, y porque tu hijo le importa a Él aún más que a ti. Sé que tal vez te has sentido frustrado, como si orar no sirviera de nada, como si hablaras con un techo, como si Dios estuviera demasiado ocupado o demasiado lejos para escuchar tu caso particular. ¿Te has preguntado, si Dios escucha, por qué nada cambia? ¿Por qué mi hijo sigue igual o peor? Y quiero decirte algo que necesitas grabar en tu corazón: el silencio de Dios no es ausencia de Dios. A veces, mientras tú no ves nada cambiar en lo visible, Él está obrando en lo invisible, removiendo cosas en el corazón de tu hijo que ningún ojo humano puede ver todavía. Porque hay algo que el Señor quiere hacer en la vida de tu hijo que va mucho más allá de lo que tú puedes imaginar o pedir. La Biblia dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso significa que lo que Dios tiene preparado para tu hijo es mayor que lo que tú mismo has soñado para él. Mayor que tus expectativas. Mayor que tus planes. Y escucha bien, mayor que el error más grande que tu hijo haya cometido. Así que hoy no vamos a orar con miedo, vamos a orar con esa certeza, que Dios escuchó, que Dios responde, y que lo que viene es más grande de lo que imaginas. Antes de seguir, quiero detenerme en ti un momento más, porque tú también necesitas ser ministrado hoy. No solo tu hijo. Tú. Has cargado este peso tanto tiempo que ya casi te acostumbraste a su forma. Aprendiste a sonreír mientras por dentro te quiebras. Aprendiste a contestar todo bien cuando te preguntan por tu familia, aunque por dentro estés gritando. Aprendiste a fingir fortaleza porque alguien tenía que mantenerse en pie, alguien tenía que seguir adelante, alguien tenía que seguir orando. Y ese alguien fuiste tú. Pero hoy, por un momento, quiero que dejes de ser fuerte. Quiero que delante de Dios te permita ser, simplemente, un padre cansado que necesita ayuda. Sé que a veces te has sentido culpable, como si todo lo que le pasa a tu hijo fuera tu responsabilidad. Repasas el pasado buscando el momento exacto en que te equivocaste. Te dices, si hubiera estado más presente, si hubiera sido distinto, si le hubiera dado más, si le hubiera exigido menos. Y esa culpa te aplasta, te roba el sueño, te hace sentir que no mereces ni siquiera orar. Pero hoy quiero liberarte de algo. Tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías y sabías en cada momento. No eres un padre perfecto, porque no existe el padre perfecto. Solo hay un padre perfecto, y es Dios, y Él está dispuesto a suplir todo lo que a ti te faltó. Suelta esa culpa hoy, porque la culpa no va a salvar a tu hijo, solo te paraliza a ti. El enemigo quiere mantenerte atrapado en el yo tuve la culpa para que no tengas fuerzas para luchar en oración. Pero yo te digo, levántate de esa culpa. Donde tú fallaste, Dios puede restaurar. Donde tú no llegaste, Dios sí llega. Donde tú te equivocaste, la gracia de Dios es más que suficiente. Tu hijo no necesita un padre perfecto, necesita un padre que ore, y eso es exactamente lo que está haciendo hoy. Y quiero decirte algo sobre ese cansancio que sientes. Ese agotamiento de años de preocupación, de intentos fallidos, de esperanzas que se levantaron y se cayeron una y otra vez. Esa sensación de ya no puedo más, de ya lo intenté todo, de ya no sé qué hacer. Dios conoce ese cansancio. Y hoy no viene a exigirte más fuerzas que no tienes,
viene a darte las suyas. Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy, esas fuerzas nuevas son para ti. Así que respira hondo. Suelta los hombros. Y permítete creer, una vez más, que esto no ha terminado. Que aunque hayas perdido la cuenta de las veces que oraste, esta oración de hoy es diferente, porque hoy no oras solo, oras junto a miles, oras junto a Cristo que intercede a la diestra del Padre, oras con el cielo entero atento a tu clamor. Tu peso, ese que nadie ve, hoy lo vamos a poner delante de Dios. Y por primera vez en mucho tiempo, vas a sentir que alguien te ayuda a cargarlo. Hay algo que quiero corregir en tu manera de ver a tu hijo antes de que oremos, porque cambia todo. Dios no ve a tu hijo como tú a veces lo ves en tus peores momentos. Cuando la situación se vuelve difícil, cuando las peleas se repiten, cuando el dolor se acumula, es fácil que sin darte cuenta empieces a ver a tu hijo como un problema, como una fuente de angustia, como esa persona que te complica la vida, que te decepciona, que te hace sufrir. Y aunque lo amas profundamente, hay momentos en que el cansancio te hace mirarlo con frustración antes que con ternura. Lo entiendo. Es humano. Pero hoy quiero invitarte a mirarlo con los ojos de Dios, porque Dios no ve a tu hijo como un problema que resolver, lo ve como un hijo que rescatar. Hay una diferencia enorme entre esas dos miradas. Un problema se quiere eliminar, un hijo se quiere recuperar. Un problema cansa, un hijo, por más que duela, sigue siendo amado. Y Dios, cuando mira a tu hijo, no ve la lista de sus errores, no ve sus malas decisiones, no ve la rebeldía o la oscuridad de esta temporada. Ve al ser humano que formó en el vientre de su madre, ve el propósito con el que lo creó, ve lo que todavía puede llegar a ser. Donde tú a veces solo ves el desastre del presente, Dios ve el potencial del futuro. Piensa en cómo Jesús miraba a las personas que todos los demás habían descartado. Al ladrón en la cruz, los demás lo veían como un criminal recibiendo su castigo, Jesús lo vio como un alma a la que rescatar, y ese mismo día le prometió el paraíso. A la mujer señalada por todos, la gente la veía como una pecadora para condenar, Jesús la vio como una hija para restaurar. Así mira Dios a tu hijo hoy. No con la mirada de juicio del mundo, sino con la mirada de amor del que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es importante porque la forma en que oras depende de la forma en que ves. Si ves a tu hijo solo como un problema, vas a orar con desesperación y con cansancio. Pero si lo ves como Dios lo ve, como un hijo amado que está siendo rescatado, vas a orar con fe, con esperanza, con la certeza de que Dios está tan interesado en recuperarlo como tú, o más. Porque tu hijo, antes de ser tu hijo, es hijo de Dios. Tú lo amas mucho, pero Dios lo amó primero y lo ama más, con un amor que no se cansa, que no se rinde, que va tras la oveja perdida hasta encontrarla. Así que hoy, cuando traigas a tu hijo delante de Dios, no lo traigas como traes un problema a un experto para que lo arregle. Tráelo como traes a un hijo herido a los brazos de su padre. Con amor, con esperanza, con la confianza de quien sabe que lo está poniendo en las mejores manos. Porque el Dios al que vamos a clamar no es un Dios distante que evalúa si tu hijo merece ayuda. Es un padre que ya está corriendo al encuentro, como el padre del hijo pródigo, listo para abrazar y restaurar. Cambia tu mirada, y verás cambiar tu oración. Ahora sí, vamos a prepararnos para orar. Pero antes, quiero pedirte que hagas algo muy concreto, porque va a marcar toda esta oración. ¿Dónde estás ahora mismo? En la cocina, en el carro, en tu cuarto, en el trabajo. Donde sea que estés, detente por completo. Pon en pausa cualquier cosa que estés haciendo con las manos. Deja a un lado lo que te distrae. Porque lo que viene en estos minutos requiere toda tu atención y toda tu fe.
Este no es momento para estar a medias, para orar mientras haces otra cosa, para tener la mente en 10 lugares. Es momento de estar completamente presente delante de Dios, como si solo existieran ustedes dos y el cielo abierto sobre ti. Si puedes, cierra los ojos. Y si no puedes cerrarlos porque estás manejando o trabajando, entonces cierra el corazón a todo lo demás y ábrelo solo a esto. Ahora quiero que traigas a tu mente el rostro de tu hijo. Pero escúchame bien, no el rostro del problema. No la imagen de la última discusión. No la cara de enojo de la última vez que se gritaron. No el recuerdo de la decepción más reciente. Esos no. Trae a tu mente el rostro de tu hijo. Ese rostro que conociste desde el primer día. Esa carita que sostuviste en tus brazos cuando era apenas un bebé y pesaba casi nada y cabía entero en tus manos. Esa mirada que alguna vez te buscaba cuando tenía miedo, cuando había una tormenta, cuando se caía y corría hacia ti. Trae esa sonrisa que alguna vez hizo que todo el cansancio valiera la pena. Esos primeros pasos. Esa primera palabra. Esas noches en que lo arrullaste. Ese niño, esa niña que te miraba como si tú fueras el ser más grande del mundo, que confiaba plenamente en ti, que te necesitaba para todo. Ese es tu hijo. Esa esencia no ha desaparecido, está ahí, debajo de todo el dolor, debajo de la rebeldía, debajo de la oscuridad de esta temporada. Y es a ese hijo, al verdadero, al de siempre, al que vamos a presentar hoy delante de Dios. ¿Por qué te pido esto? Porque cuando presentas a tu hijo desde el amor y no desde el problema, tu oración cambia de raíz. Dejas de orar contra tu hijo y empiezas a orar por tu hijo. Dejas de pedir que Dios lo castigue o lo enderece a la fuerza y empiezas a pedir que Dios lo rescate, lo sane, lo abrace. Y esa es la oración que mueve el cielo, la del Padre que, a pesar de todo, sigue viendo en su hijo al hijo amado, no al enemigo. Así oró el padre del hijo pródigo en su corazón cada día que su hijo estuvo lejos, mirando el camino, esperando, amando. Así que tenlo ahí, en tu mente y en tu corazón, ese rostro amado. Y prepárate, porque vamos a presentarlo delante del Dios que tiene poder para hacer lo que nadie más puede hacer. Vamos a ponerlo en las manos del único que puede llegar a donde tú ya no llegas, hablar a donde tú ya no eres escuchado, y tocar lo que tú ya no puedes tocar. Respira. Sostén ese rostro en tu corazón. Y vamos juntos, ahora, a clamar al cielo por tu hijo. Ahora clama conmigo, con todo lo que tienes dentro. No con la cabeza, sino con el corazón. No con palabras perfectas, sino con fe verdadera. Vamos juntos delante del trono de Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra con el solo poder de tu palabra, hoy venimos delante de ti en el único nombre que tiene poder para salvar, el nombre de Jesús. Venimos como padres, como madres, con el corazón en las manos, trayendo delante de ti a nuestros hijos. No venimos con mérito propio, no venimos porque seamos dignos, venimos confiando solo en tu amor y en tu misericordia, que son más grandes que todo lo que estamos enfrentando. Señor, aquí está mi hijo. Te lo presento. Te lo entrego. Padre, tú conoces su nombre, tú conoces su historia, tú conoces exactamente dónde está parado hoy y qué está enfrentando. Conoces las batallas que pelea por dentro, las que yo veo y las que no veo, las que él me cuenta y las que esconde. Y hoy te pido que pongas tu mano sobre su vida. No una mano que lo aplaste, sino una mano que lo levante. No una mano de castigo, sino una mano de padre que rescata a su hijo del lugar donde se ha perdido. Extiende tu brazo poderoso hasta donde mi hijo está, y tócalo, Señor, tócalo donde yo ya no puedo alcanzar. Te pido, Padre, por el corazón de mi hijo. Ese corazón que tal vez se ha endurecido, que se ha cerrado, que ha levantado muros. Ablándalo, Señor.
Donde hay dureza, pon ternura. Donde hay rebeldía, pon entendimiento. Donde hay frialdad hacia ti, enciende de nuevo una chispa de fe. Tú que cambiaste el corazón de reyes, tú que transformaste al perseguidor en apóstol, tú que has hecho nuevas todas las cosas desde el principio, haz hoy una obra nueva en el corazón de mi hijo. Yo no puedo cambiar su corazón, pero tú sí, y en eso confío. Señor, te pido que abras los ojos de su entendimiento. Que vea con claridad lo que en esta temporada de confusión no logra ver. Que reconozca los caminos que lo están destruyendo y que encuentre la salida que tú le ofreces. Quita la venda que el enemigo ha puesto sobre sus ojos para mantenerlo atrapado. Que la verdad lo alcance, que la luz penetre la oscuridad, que en medio de su confusión escuche, aunque sea en un susurro, tu voz llamándolo por su nombre, recordándole de dónde viene y a quién pertenece. Y mientras oramos, Padre, te pido que hoy mismo empiece a moverse algo en lo invisible. Sé que las batallas más importantes no se pelean en lo que se ve, sino en el mundo espiritual, donde se deciden los destinos. Así que en el nombre de Jesús, declaro que esa batalla por mi hijo está siendo ganada hoy. No por mis fuerzas, no por mi sabiduría, sino por tu poder y por la sangre de Cristo que tiene autoridad sobre todo. Cubre a mi hijo, Señor. Recupéralo. Tráelo de vuelta. Porque tú dijiste que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y hoy reclamo esa promesa sobre la vida de mi hijo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, con la autoridad que Jesús nos dio, vamos a romper toda cadena que esté atando la vida de tu hijo. Porque a veces lo que enfrentamos no es solo rebeldía o malas decisiones, a veces hay ataduras reales que lo mantienen prisionero, y esas ataduras se rompen en oración. En el nombre de Jesús, declaro rota toda cadena de vicio sobre la vida de mi hijo. Si hay alguna sustancia que lo esté esclavizando, si hay algún hábito destructivo que lo tenga atrapado, si hay algo que empezó como una salida y se convirtió en una prisión, hoy declaro que esa cadena se rompe. Porque para esto vino Jesús, para pregonar libertad a los cautivos y abrir la cárcel a los presos. Y tu hijo no nació para vivir esclavo de nada, nació para ser libre, y esa libertad la reclamo hoy en el nombre que está sobre todo nombre. Rompo, en el nombre de Jesús, toda atadura de pensamientos que lo destruyen. Esos pensamientos de que no vale, de que no tiene futuro, de que ya es demasiado tarde, de que nadie lo entiende, de que estaría mejor solo. Esas voces que se levantan en su mente para hundirlo. Declaro que esas voces se callan, que esa mentira pierde su poder, y que la verdad de Dios entra a su mente para reemplazar cada pensamiento de muerte por un pensamiento de vida. Que su mente sea renovada, que su forma de pensar sea transformada, que recupere la capacidad de verse como Dios lo ve. Rompo toda atadura del pasado que lo mantiene encadenado. Si hay una herida que lo marcó, si hay un trauma que no ha sanado, si hay algo que le hicieron o algo que él hizo y que carga como una condena, hoy declaro que el poder de ese pasado se quiebra. Tu hijo no tiene que vivir definido por lo peor que le pasó ni por lo peor que hizo. La sangre de Cristo es más fuerte que cualquier mancha, y hoy la aplico sobre cada herida, sobre cada recuerdo, sobre cada cadena que el pasado intenta usar para retenerlo. Y rompo, en el nombre de Jesús, toda influencia que lo está arrastrando hacia abajo. Toda amistad que lo aleja de su propósito. Toda relación que lo daña. Todo lugar, toda compañía, todo ambiente que se ha convertido en una trampa para su vida. Declaro que Dios mismo va a remover esas influencias, va a cerrar esas puertas, va a sacar a mi hijo de los círculos que lo destruyen y lo va a rodear de personas que lo lleven hacia la vida. Porque las malas compañías corrompen, pero tú, Señor, tienes poder para cambiar el círculo entero que rodea a mi hijo. Hijo, hija que cargas este peso, quiero que sepas que la oración que estás haciendo tiene autoridad real. No estás repitiendo palabras bonitas, estás ejerciendo el poder que Cristo te delegó.
Cuando un padre que cree se levanta a romper cadenas en el nombre de Jesús, el cielo respalda esa declaración y el infierno tiene que soltar lo que estaba reteniendo. Así que no lo digas con timidez. Dilo con autoridad. Tu hijo está siendo desatado hoy, cadena por cadena, atadura por atadura, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero que entiendas algo sobre estas cadenas, muchas de ellas no empezaron con tu hijo. A veces hay ataduras que vienen de generaciones atrás, patrones que se repiten en las familias, raíces de dolor que pasan de padres a hijos sin que nadie lo decida. Tal vez en tu familia se repiten ciertos problemas, ciertas heridas, ciertas tendencias que parecen perseguir a los tuyos de generación en generación. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro rota toda cadena generacional sobre la vida de mi hijo. Lo que vino de atrás, aquí se detiene. Lo que se repitió por generaciones, en mi hijo termina. Porque Cristo nos redimió de la maldición, y donde entra su sangre, toda cadena heredada se rompe. Declaro que mi hijo será el inicio de una nueva historia para mi familia. Que en él se rompa todo lo malo que venía de atrás y comience todo lo bueno que Dios tiene para las generaciones que vendrán. Que sea un eslabón de libertad y no de esclavitud, de bendición y no de maldición, de fe y no de oscuridad. Porque hoy, con esta oración, no estoy peleando solo por mi hijo, estoy peleando por mis nietos, por mis bisnietos, por toda una descendencia que será libre porque hoy un padre se atrevió a romper cadenas en el nombre de Jesús. Ahora que hemos roto las cadenas, vamos a poner sobre tu hijo algo que lo va a cubrir en los días que vienen, una cobertura de protección divina, activada por tu fe y por tu oración de hoy. Señor, extiendo en oración un manto de protección sobre la vida de mi hijo. Donde quiera que vaya, ve tú delante de él. En los lugares donde yo no puedo acompañarlo, en las horas en que no sé dónde está, en las noches en que no vuelve a casa y mi corazón se llena de angustia, sé tú su guardián. Pon tus ángeles alrededor de él, Señor, para que lo guarden en todos sus caminos. Que ninguna trampa puesta para destruirlo le alcance. Que ningún plan de muerte sobre su vida prospere. Que sea guardado de accidentes, de violencia, de peligros que ni siquiera imagino. A partir de este momento, declaro que mi hijo ya no está desprotegido. Hay una cobertura sobre el que fue activada por la fe y por la oración de hoy. Lo que el enemigo planeó contra él choca ahora contra un muro que no construí yo con mis fuerzas, sino que construyó Dios con su poder. Y ese muro no tiene grietas. No importa cuántas veces el enemigo intente atacar, va a encontrar a mi hijo cubierto, rodeado, protegido por una mano más fuerte que cualquier amenaza. Porque tú, Señor, eres mi escudo y el escudo de mi casa. Te pido también, Padre, una protección que vaya más allá de lo físico. Protege su mente de la desesperación. Protege su corazón de caer aún más hondo. Protege su alma en los momentos de mayor oscuridad, esos momentos en que un joven perdido puede tomar decisiones irreversibles. Sé que hay noches en que tú sostienes vidas que estaban a punto de rendirse, y hoy te pido que sostengas la de mi hijo. Que si alguna vez llega a un borde del que no hay regreso, tu mano lo detenga, tu amor lo alcance, y una razón para seguir viviendo aparezca justo a tiempo. Quiero recordarte, Padre, Madre que oras, que como aquella madre que estuvo al pie de la cruz sin apartar los ojos de su hijo en su peor momento, así tú también permaneces firme orando por el tuyo. Y ese amor que no se aparta, ese amor que cubre, ese amor que intercede, refleja el corazón mismo de Dios por tu hijo. Tu oración hoy se convierte en una cobertura, en un techo espiritual bajo el cual tu hijo está más seguro de lo que tú imaginas, aunque él no lo sepa, aunque ni siquiera lo crea todavía. Así que vive estos días, aunque sigan siendo difíciles, con una paz nueva, la paz de saber que pusiste a tu hijo bajo la protección de Dios. Cada mañana, vuelve a cubrirlo en oración antes de que salga. Cada noche, vuelve a encomendarlo antes de dormir.
Y descansa, porque mientras tú duermes, Dios no duerme, mientras tú no puedes estar, Dios está, mientras tú no alcanzas, Dios alcanza. Tu hijo camina hoy bajo una cobertura que ningún mal puede traspasar, porque lleva sobre él las oraciones de un Padre que no se rinde y la protección de un Dios que no falla. Quiero que entiendas algo que cambia toda esta oración. Lo que está pasando con tu hijo no es solo un asunto de carácter, de edad o de malas decisiones. Hay una batalla espiritual detrás, y esa batalla se está ganando hoy. La Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas espirituales de maldad. Eso significa que detrás de la rebeldía, detrás de la oscuridad que ves en los ojos de tu hijo, detrás de los caminos que está tomando, hay un enemigo real que quiere destruirlo. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, y ha puesto la mira en tu hijo. Pero hoy quiero recordarte el resto de ese versículo. Jesús vino para que tu hijo tenga vida, y vida en abundancia. Y la vida que Cristo da es más fuerte que la destrucción que el enemigo intenta. Por eso esta oración es tan poderosa, porque estás entrando a pelear en el terreno correcto. Muchos padres pelean solo en lo visible, discutiendo, controlando, intentando convencer, y se agotan sin ver resultados, porque la raíz del problema no está en lo visible. Pero cuando te arrodillas a orar, estás peleando donde de verdad se decide la batalla. Y ahí, en lo espiritual, tú no peleas solo ni con tus fuerzas, peleas con la autoridad de Cristo, con el respaldo del cielo, con un poder ante el cual toda fuerza de oscuridad tiene que retroceder. Así que en el nombre de Jesús, hoy le hablo directamente a todo poder de oscuridad que esté operando en la vida de mi hijo, suéltalo. No te pertenece. Fue comprado por la sangre de Cristo y está marcado con el nombre de Dios. Reprendo todo plan de destrucción, toda asignación de muerte, toda obra de las tinieblas que se haya levantado contra su vida. Y declaro que la luz de Cristo invade hoy cada área donde había oscuridad, porque la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido ni podrán contra ella. No tengas miedo de esta batalla, porque ya sabes cómo termina. En la cruz, Jesús ya derrotó a los poderes de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos. Cuando oras por tu hijo, no estás peleando para ganar una batalla incierta, estás haciendo cumplir una victoria que ya fue ganada hace 2000 años. Lo único que el enemigo tiene es la mentira de que todavía manda. Pero hoy, con tu oración, le recuerdas que su poder fue roto, que su tiempo se acaba, y que tu hijo le pertenece a aquel que venció a la muerte. Por eso declaro, con toda confianza, que la batalla por tu hijo está siendo ganada hoy. No mañana, no algún día lejano, hoy se mueven cosas en lo invisible. Tal vez no veas el cambio de inmediato en lo visible, pero la victoria ya se está gestando, igual que una semilla crece bajo la tierra antes de que aparezca el fruto. Sigue creyendo, sigue declarando, sigue peleando de rodillas. Porque el Dios de los ejércitos pelea por tu hijo, y cuando Dios pelea por alguien, el resultado no está en duda. Tu hijo va a ser libre, va a ser rescatado, va a ser restaurado, porque la victoria ya tiene dueño, y su nombre es Jesús. Ahora vamos a declarar sanidad sobre tu hijo, porque muchas veces el dolor del alma se mete también en el cuerpo y en la mente, y hoy Dios quiere tocar todo su ser. Declaro sanidad sobre el cuerpo de mi hijo. Señor, si hay alguna enfermedad en él, si hay algún daño físico, incluso si es producto de malas decisiones, declaro que tu mano sanadora lo toca hoy. Que cada célula, cada órgano, cada sistema de su cuerpo responda al poder del Dios que lo formó en el vientre de su madre. Tú que conoces su cuerpo mejor que cualquier médico, porque tú lo diseñaste, restaura lo que esté dañado, sana lo que esté enfermo, fortalece lo que esté débil. Que la vida de Dios fluya por su cuerpo y deshaga toda obra de destrucción. Declaro sanidad sobre su mente. Señor,
Tú sabes cuántos jóvenes hoy luchan en silencio con tormentas en su mente, la ansiedad que no los deja en paz, la tristeza profunda que les quita las ganas de vivir, los pensamientos oscuros que los visitan en la madrugada. Si mi hijo está peleando una batalla así, hoy pongo su mente en tus manos. Trae calma donde hay tormenta. Trae luz donde hay oscuridad. Trae esperanza donde se ha instalado la desesperanza. Que ningún pensamiento de muerte tenga la última palabra sobre su vida, porque tú eres el autor y el dador de la vida. Sana también sus emociones, Señor. Esas heridas emocionales que tal vez nadie ve pero que sangran por dentro. El rechazo que sintió, la traición que vivió, la soledad que lo acompaña, el vacío que intenta llenar de mil maneras que solo lo dejan más vacío. Entra tú a ese lugar herido y derrama tu bálsamo. Porque tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Y mi hijo, por más fuerte que aparente ser, tiene un corazón quebrantado que solo tú puedes sanar de verdad. Y declaro paz sobre su corazón. No la paz que da el mundo, esa paz frágil y momentánea que depende de que todo salga bien y se rompe a la primera dificultad. Declaro la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Que en medio de cualquier tormenta que esté viviendo o que venga, haya un lugar en lo más profundo de su ser donde reine una calma que no se puede explicar con palabras. Una paz que le diga, aún en medio del caos, no estás solo, hay alguien sosteniéndote. Hijo, hija que oras por tu hijo, lo que estás declarando ahora mismo tiene poder. La sanidad no siempre llega de un día para otro, a veces es un proceso. Pero hoy plantas la semilla de esa sanidad con tu oración y Dios se encarga de hacerla crecer. Así que no dejes de declarar vida sobre tu hijo. Cada vez que el miedo te diga que va a empeorar, respóndele declarando sanidad. Cada vez que la situación se vea oscura, sigue declarando la luz y la vida de Dios sobre su cuerpo, su mente, sus emociones y su corazón. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, y tú eliges hoy declarar vida sobre tu hijo. Una de las cosas que más marca el rumbo de un hijo es la gente que lo rodea. Por eso hoy vamos a declarar, con fe, relaciones correctas sobre la vida de tu hijo. Señor, te pido que tú mismo formes el círculo de mi hijo. Que seas tú quien elija a sus amigos, quien acerque a las personas correctas en el momento exacto. Aleja de su vida, Padre, toda influencia que lo lleva hacia abajo, toda compañía que lo arrastra a lo malo, toda relación que se ha convertido en una cadena. Y acerca a personas que lo impulsen hacia su destino, que lo animen en lo bueno, que lo acerquen a ti. Pon en su camino aunque sea un buen amigo, una persona de fe, alguien que pueda ser instrumento tuyo para alcanzar su corazón. Sé, Señor, que muchas veces no puedo elegir por mi hijo con quien anda, y eso me angustia, porque veo cómo ciertas amistades lo están destruyendo y me siento impotente. Pero hoy entrego eso en tus manos. Tú puedes hacer lo que yo no puedo. Tú puedes remover de su vida a quien le hace daño y traer a quien lo bendice. Tú puedes hacer que se incomode en los ambientes que lo destruyen y que encuentre paz en los lugares que lo edifican. Reorganiza, Señor, todo el entorno de mi hijo según tu voluntad. Te pido especialmente, Padre, por la persona con quien un día compartirá su vida. Aunque hoy todo se vea difícil, sé que tú tienes un futuro para mi hijo, y en ese futuro puede haber una compañía que lo marque. Prepara desde ahora relaciones sanas para él. Guárdalo de relaciones que lo lastimen, que lo aten, que lo hundan más. Y si hay alguna relación actual que lo está dañando profundamente, dale la fuerza y la claridad para salir de ella, por más difícil que sea. Que aprenda, Señor, que el amor verdadero edifica, no destruye. Y te pido también, Padre, que en medio de su difícil temporada, pongas en su vida figuras de bien, un maestro, un mentor, un líder, un familiar, alguien a quien él respete y que pueda hablarle al corazón cuando a mí ya no me escucha.
Muchas veces Dios usa a otras personas para alcanzar lo que un padre directamente ya no puede alcanzar, porque la relación se tensó. Así que te pido, levanta esos instrumentos en la vida de mi hijo. Pon palabras tuyas en bocas que él sí esté dispuesto a escuchar. Rodéalo de tu gente, Señor. Y mientras tú trabajas en su entorno, dame a mí, como padre, la sabiduría para no desesperarme ni romper los puentes que aún quedan. Ayúdame a seguir siendo un lugar seguro para mi hijo, una puerta siempre abierta, un amor que no se cierra aunque él se aleje. Que cuando finalmente quiera volver, cuando se canse de los caminos que lo destruyen, encuentre en mí no un juez esperando para reprochar, sino unos brazos abiertos listos para recibir. Que yo refleje, en mi forma de amarlo, el mismo amor con que tú lo esperas a él. Forma su círculo, Señor, y empieza por hacer de mi corazón un refugio para mi hijo. Hoy también vamos a declarar algo que tu hijo necesita desesperadamente, aunque tal vez no lo diga, que su vida tiene valor, propósito y dirección. Señor, declaro sobre mi hijo que su vida tiene un propósito que ni el peor error puede borrar. Tú lo formaste con un plan, con un llamado, con un destino. Y por más perdido que esté hoy, ese propósito sigue ahí, esperando ser despertado. Que ninguna voz del pasado, ninguna herida, ningún fracaso lo convenza de que su vida no tiene valor ni dirección. Porque tú dijiste que tienes pensamientos de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Y reclamo ese futuro y esa esperanza sobre mi hijo hoy. Te pido, Padre, que mi hijo descubra quién es de verdad a tus ojos. En esta temporada difícil, es probable que haya perdido el sentido de su propia identidad, que se haya creído las mentiras de que no sirve, de que no importa, de que da igual lo que haga con su vida. Pero esas son mentiras del enemigo. La verdad es que es tu Hijo amado, creado a tu imagen, comprado por la sangre de Cristo, lleno de un potencial que ni él mismo conoce todavía. Que esa verdad penetre su corazón y desplace cada mentira que lo ha estado destruyendo. Devuélvele los sueños, Señor. Esos sueños que tal vez tenía de niño y que la vida, el dolor o las malas decisiones le apagaron. Esa ilusión, esa chispa, esas ganas de llegar a ser algo. Donde el desánimo apagó el fuego, vuelve a encenderlo. Donde la decepción mató la esperanza, resucítala. Que mi hijo vuelva a soñar, vuelva a creer que puede tener una vida mejor, vuelva a levantar la mirada hacia un futuro que vale la pena. Porque un joven sin sueños es un joven a la deriva, pero un joven que recupera la esperanza encuentra fuerzas para luchar. Y dale dirección, Señor. En medio de tanta confusión, sé tú su brújula. Ordena sus pasos. Que si está perdido sin saber qué hacer con su vida, tú le muestres el camino. Que si tomó decisiones que lo desviaron, tú lo reencamines. Que encuentre su lugar, su vocación, aquello para lo que lo creaste. Porque la felicidad de mi hijo no está en hacer lo que quiera sin rumbo, sino en encontrar y caminar el propósito para el que tú lo pusiste en esta tierra. Guíalo, Señor, paso a paso, de vuelta al camino de la vida. Lo que estás declarando en este momento, Padre, Madre, está siendo registrado en el cielo. Las palabras que salen de la boca de un padre que cree tienen un peso eterno. Lo que declaras hoy sobre tu hijo está marcando su futuro de una manera que quizás solo entenderás en la eternidad. Así que no subestimes este momento. No estás solo soltando palabras al aire, estás sembrando declaraciones que Dios va a hacer cumplir. Declara propósito. Declara valor. Declara dirección. Y observa cómo, con el tiempo, esas semillas plantadas hoy en oración se convierten en el árbol de una vida restaurada. Quiero hablarte ahora a ti, Padre, Madre, cuyo hijo no solo está en problemas, sino que se alejó de Dios. Quizás creció en la fe, quizás oraba contigo de pequeño, quizás conoció al Señor y hoy le dio la espalda. Si ese es tu caso,
esta parte es especialmente para ti. No pierdas la esperanza, porque hay una promesa que es tu ancla, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Tú sembraste semillas de fe en tu hijo, y aunque hoy parezcan enterradas, muertas, olvidadas, esas semillas siguen ahí. La palabra de Dios que entró en su corazón no volvió vacía, y tarde o temprano dará fruto. Lo que sembraste con lágrimas, lo cosecharás con alegría. Así que no mires su alejamiento de hoy como el final de la historia, míralo como un capítulo más en un libro que Dios todavía está escribiendo. Mira la historia del hijo pródigo, porque es la historia de tu hijo. Aquel joven tomó lo que tenía, se fue lejos, malgastó su vida, tocó fondo. Y mientras estaba lejos, su padre nunca dejó de esperarlo. Cada día miraba el camino. Y un día, cuando el hijo tocó fondo, volvió en sí, dice la Biblia, y se acordó de la casa de su padre. Ese volver en sí es lo que oramos hoy por tu hijo, que en medio de su lejanía, en medio de su fondo, recuerde de dónde viene, recuerde el amor que dejó atrás, y se levante para volver a casa. Señor, hoy oro para que comience el regreso de mi hijo. Pon vallado en sus caminos equivocados, de modo que cada vez que intente avanzar en la dirección que lo destruye, encuentre estorbos, incomodidad, vacío. Y abre de par en par el camino de regreso a ti. Que las cosas con las que el mundo intenta llenarlo lo dejen cada vez más insatisfecho, hasta que se canse de los pesebres vacíos y recuerde que en la casa del Padre hay pan de sobra. Apresura ese día, Señor. Apresura el momento en que mi hijo vuelva en sí. Y prepárame a mí, Padre, para ese regreso. Que cuando mi hijo vuelva, no encuentre en mí a alguien que le diga te lo dije, ya era hora, mira cómo te dejaron tus caminos. Que encuentre lo mismo que encontró el hijo pródigo, un padre que corre, que lo abraza, que lo besa, que hace fiesta, que no le reprocha el pasado sino que celebra su regreso. Dame ese corazón, Señor. Sana mi propio dolor para que cuando llegue el momento, yo pueda recibir a mi hijo con los brazos abiertos del amor y no con los brazos cruzados del resentimiento. Y mientras llega ese día, sostén mi fe, Señor. Que no me canse de esperar. Que no deje de orar aunque pasen los años. Que no me rinda aunque no vea cambios. Porque tú eres fiel, y el mismo Dios que trajo de vuelta al hijo pródigo, que rescató al perseguidor Saulo en el camino a Damasco, que ha restaurado a millones de hijos perdidos a lo largo de la historia, tiene poder para traer de vuelta al mío. Hoy declaro, mi hijo volverá. Mi casa servirá al Señor. Y la historia de mi hijo no terminará en su lejanía, sino en su regreso a los brazos del Padre. Después de romper lo malo, ahora vamos a declarar lo bueno en abundancia. Porque Dios no solo quiere sacar a tu hijo del pozo, quiere llevarlo a un lugar amplio, a una vida plena, a la abundancia que solo Él puede dar. Declaro abundancia sobre la vida de mi hijo. Y no hablo solo de abundancia material, aunque también le pido a Dios que nunca le falte lo necesario. Hablo de algo más profundo, abundancia de vida, de propósito, de amor, de fe, de alegría genuina. Esa abundancia que Jesús prometió cuando dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Que mi hijo no se conforme con sobrevivir, con apenas existir, con arrastrar los días sin sentido. Que viva de verdad, plena y abundantemente, como tú lo diseñaste para vivir. Declaro alegría sobre mi hijo. Esa alegría que el dolor le robó, esa risa que hace tiempo no veo en su rostro, esa capacidad de disfrutar la vida que la oscuridad apagó. Señor, devuélvele la alegría. No una alegría falsa ni pasajera, sino el gozo que viene de ti, ese gozo que es fortaleza, que permanece aún en medio de las dificultades. Que mi hijo vuelva a reír de verdad, vuelva a tener momentos de felicidad genuina, vuelva a encontrarle sabor a la vida. Porque tú no nos creaste para vivir en tristeza, sino para tener vida plena.
Declaro paz en lugar de la guerra interior que lo atormenta. Declaro libertad en lugar de las cadenas que lo aprisionan. Declaro restauración en cada área que la vida le destruyó. Donde hubo ruina, declaro reconstrucción. Donde hubo pérdida, declaro recuperación. Donde el enemigo se robó años, declaro, como dice tu palabra, que tú le restituirás los años que se comió la langosta. Que mi hijo no solo se recupere de esta temporada, sino que salga de ella más fuerte, más sabio, más cerca de ti de lo que jamás estuvo. Y declaro que mi hijo será de bendición. Que un día, lo que hoy vivimos como dolor se convertirá en testimonio. Que su historia de caída y restauración será usada por Dios para alcanzar a otros que estén pasando por lo mismo. Que de joven perdido pasará a ser instrumento de rescate para otros jóvenes perdidos. Porque así obra Dios, toma nuestras peores temporadas y, cuando las pone en sus manos, las convierte en las plataformas de nuestro mayor propósito. Lo que el enemigo quiso para destrucción, Dios lo usará para bien. Padre, declaro abundancia de tu presencia sobre la vida de mi hijo, porque esa es la mayor abundancia de todas. Que llegue a conocerte, no de oídas, no por la fe de sus padres, sino de manera personal, real, transformadora. Que tenga un encuentro contigo que cambie su vida para siempre. Porque si mi hijo te encuentra a ti, lo encuentra todo, encuentra propósito, encuentra paz, encuentra identidad, encuentra el amor que ha estado buscando en todos los lugares equivocados. Esa es la abundancia que más anhelo para él, Señor, que te tenga a ti, y teniéndote, lo tenga todo. Y declaro, Señor, que los mejores días de mi hijo no quedaron atrás, sino que están por delante. El enemigo quiere convencerlo de que ya arruinó su vida, de que las mejores oportunidades ya pasaron, de que solo le queda cargar con las consecuencias de sus errores. Pero esa es una mentira. Tú eres el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios de los nuevos comienzos, el Dios que tomó a un Moisés fugitivo de 80 años y lo convirtió en libertador, que tomó a un Pedro que te negó y lo hizo columna de la iglesia. Si tú hiciste eso con ellos, puedes hacerlo con mi hijo. Sus mejores capítulos aún no se han escrito. Declaro que de esta temporada oscura mi hijo saldrá a una temporada de luz. Que estos días de lágrimas darán paso a días de alegría. Que este invierno tan largo terminará en una primavera de restauración. Porque tú prometiste que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará, que aunque la noche dure, la alegría viene en la mañana. Y yo declaro que la mañana viene para mi hijo. Que después de todo esto, habrá un testimonio tan grande de tu fidelidad que ni él ni yo podremos contenerlo. Lo creo, lo declaro y lo espero con fe, en el nombre de Jesús. Quiero detenerme en algo profundamente conmovedor, el poder de un padre, de una madre, que no se aparta de su hijo ni en el peor momento. Porque ese amor que permanece es reflejo del amor mismo de Dios. Piensa en aquella madre que estuvo al pie de la cruz. Mientras todos huían, mientras la mayoría se escondía, ella permaneció. Vio a su hijo sufrir lo indecible, y aún así no apartó los ojos de él. No pudo bajarlo de la cruz, no pudo detener el dolor, no pudo cambiar lo que estaba pasando, pero hizo lo único que una madre puede hacer cuando ya no puede hacer nada más, se quedó. Permaneció presente. Amó hasta el final. Y ese amor que no se aparta, ese amor que acompaña aun cuando no puede arreglar, es una de las imágenes más poderosas del amor que Dios tiene por sus hijos. Tú, padre, madre que oras hoy, estás haciendo lo mismo. Tal vez no puedes arreglar la vida de tu hijo. Tal vez no puedes bajarlo de la cruz de sus malas decisiones. Tal vez no puedes detener el dolor que está viviendo. Pero puedes hacer lo más importante, puedes permanecer. Puedes no apartarte. Puedes seguir amando, seguir orando, seguir creyendo, seguir presente, aunque Él te rechace, aunque te lastime, aunque te dé la espalda.
Y ese amor que permanece se convierte en una cobertura sobre tu hijo, un techo espiritual bajo el cual está protegido aunque no lo sepa. Señor, te pido que cubras a mi hijo con ese amor que no se aparta. En los momentos donde ninguna otra cobertura alcanza, donde yo no puedo estar, donde nadie más vela por él, que tu amor de padre lo cubra. Como una madre cubre a su hijo recién nacido del frío, cúbrelo tú del frío de este mundo. Como una gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas, cubre tú a mi hijo bajo tus alas. Que ningún ataque del enemigo lo encuentre descubierto, porque sobre él está el manto de un amor que permanece, el tuyo y el mío, unidos en esta oración. Y dame a mí, Señor, la fuerza para no apartarme nunca. Cuando el dolor de ver sufrir a mi hijo sea tan grande que quiera rendirme, dame fuerzas para quedarme al pie de su cruz, orando, esperando, amando. Cuando él me hiera con sus palabras o con su rechazo, dame un amor que no se ofende, que no se cansa, que no se va. Porque sé que muchas veces lo único que sostiene a un hijo perdido es saber que hay alguien que nunca, jamás, dejó de amarlo ni de creer en él. Ese amor que permanece tiene un poder que las palabras no alcanzan a describir. Es el amor que esperó al Hijo pródigo. Es el amor que sostuvo a Jesús en la cruz por nosotros. Es el amor que hoy te sostiene a ti para que sigas orando por tu Hijo. No subestimes el poder de simplemente permanecer, de no rendirte, de seguir presente en oración. Porque a veces, ese amor que no se aparta es el hilo del que Dios se vale para tejer de nuevo toda la historia de un hijo que parecía perdido. De todo lo que podemos pedir por nuestros hijos, hay algo que está por encima de todo lo demás, algo que importa para la eternidad, su salvación. Y hoy vamos a clamar específicamente por eso. Señor, más que pedirte que mi hijo sea exitoso, más que pedirte que sea sano, más que pedirte que prospere, hoy te pido lo más importante, que sea salvo. Que conozca a Jesús como su Señor y Salvador. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque de qué le serviría ganar el mundo entero si pierde su alma. Tú lo dijiste, Señor, y yo lo creo. Por eso, por encima de cualquier otra petición, hoy clamo por la salvación eterna de mi hijo. Me aferro hoy a tu promesa, Señor. Cuando el carcelero de Filipos preguntó qué debía hacer para ser salvo, tu palabra respondió, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Tu casa, Señor. Eso me incluye a mí y a mis hijos. Así que reclamo esa promesa hoy, yo creo, y por mi fe declaro que mi casa será salva, que mis hijos te conocerán, que ninguno de los que me confiaste se perderá. Como Josué declaró, yo y mi casa serviremos al Señor, así lo declaro yo hoy sobre mi familia. Te pido, Padre, que envíes a la vida de mi hijo todo lo necesario para llevarlo a ti. Si necesita escuchar tu palabra, pon a alguien que se la comparta. Si necesita ver un testimonio real, pon a un creyente verdadero en su camino. Si necesita un momento de quebranto que lo lleve a buscarte, hazlo, aunque me duela verlo pasar por ahí, porque prefiero verlo quebrantado y salvo que tranquilo y perdido. Usa todos los medios posibles, Señor, para alcanzar el corazón de mi hijo y traerlo a tus pies. Y te pido un encuentro personal, Señor. No quiero que mi hijo tenga solo una religión heredada, una fe de segunda mano, un conocimiento de ti que viene solo de lo que yo le enseñé. Quiero que te encuentre él mismo, que tenga su propio momento contigo, ese encuentro que transforma una vida para siempre. Como Saulo en el camino a Damasco, sorpréndelo con tu presencia. Que un día, donde menos lo espere, sienta tu amor de manera tan real que ya no pueda negarte, que ya no pueda vivir lejos de ti, que quede marcado por ti para toda la vida. Declaro, en el nombre de Jesús, que mi hijo será salvo. No importa cuán lejos esté hoy, no importa cuánto haya rechazado la fe, no importa cuán imposible parezca, declaro su salvación. Porque tú no quieres que ninguno se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento, y tu voluntad es que mi hijo sea salvo. Y yo me uno a tu voluntad en esta oración, creyendo que el mismo Dios que me salvó a mí tiene poder y deseo de salvar a mi hijo. Por su salvación seguiré clamando hasta el último día de mi vida, y confío en que un día, en esta tierra o en la eternidad, lo veré rendido a tus pies. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo que muchas veces necesita sanar para que un hijo pueda volver, la relación entre él y tú. Por eso hoy vamos a orar también por sanidad, por perdón y por reconciliación en tu familia. Señor, tú sabes que entre mi hijo y yo a veces se han levantado muros. Palabras que dolieron, de los dos lados. Heridas que nos hicimos sin querer, o a veces queriendo, en medio del enojo. Distancias que se fueron agrandando hasta que ya casi no sabemos cómo hablarnos sin pelear. Hoy te pido que derribes esos muros. Que sanes lo que se rompió entre nosotros. Que donde hay distancia, pongas cercanía, donde hay enojo, pongas entendimiento, donde hay silencio, vuelvas a abrir la conversación. Y empiezo por mi propio corazón, Señor, porque la reconciliación empieza en mí. Si he guardado resentimiento hacia mi hijo por todo lo que me ha hecho sufrir, te pido que me ayudes a soltarlo. Si he dicho palabras hirientes que lo marcaron, perdóname y ayúdame a repararlas. Si he sido más duro de lo necesario, o más ausente de lo debido, sáname de eso. No quiero que el rencor o la culpa envenenen mi corazón, porque un padre amargado no puede ser un canal de tu amor. Límpiame, Señor, para que pueda amar a mi hijo con tu amor y no con mi dolor. Dame también la humildad para pedir perdón cuando sea necesario. A veces, como padres, creemos que pedir perdón a un hijo nos quita autoridad, pero es todo lo contrario. No hay nada que ablande más el corazón de un hijo que ver a su padre humillarse y reconocer sus propios errores. Si necesito pedirle perdón a mi hijo por algo, dame el valor de hacerlo. Porque ese gesto de humildad puede ser justamente la grieta por la que tu amor empiece a derribar el muro que nos separa. Y ablanda también el corazón de mi hijo hacia mí, Señor. Quita del todo resentimiento que pueda estar guardando, toda herida que le haya causado, toda razón que use para mantenerse lejos. Sana su corazón de cualquier dolor que yo le haya provocado, sabiéndolo o sin saberlo. Y ayúdalo a entender que, aunque yo no haya sido un padre perfecto, mi amor por él siempre fue real, siempre fue genuino, siempre estuvo ahí, incluso cuando no supe demostrarlo de la mejor manera. Te pido, Señor, una restauración total de nuestra relación. Que llegue el día en que mi hijo y yo podamos abrazarnos de nuevo sin tensión, hablar sin pelear, mirarnos sin reproches. Que volvamos a ser cercanos, que volvamos a confiar, que volvamos a disfrutarnos como familia. Sé que solo tú puedes reconstruir lo que se rompió, porque tú eres el Dios de la reconciliación, el que derriba los muros de separación y hace de dos uno. Reconcilia a mi familia, Señor. Sana lo que se quebró. Y que el amor, tu amor, vuelva a reinar en mi hogar. Ahora quiero que hagamos algo que requiere mucha fe, pero que tiene un poder enorme. Vamos a dar gracias a Dios por adelantado, antes de ver la respuesta, como un acto de confianza absoluta en su fidelidad. Es fácil dar gracias cuando ya vemos el milagro. Pero hay una fe mayor, la de dar gracias antes de ver, confiando en que Dios ya escuchó y ya está obrando. Así oró Jesús delante de la tumba de Lázaro. Antes de que el muerto saliera, levantó los ojos y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Dio gracias antes del milagro. Y nosotros, hoy, vamos a hacer lo mismo por tu Hijo, vamos a darle gracias a Dios por una respuesta que todavía no vemos, pero que por fe ya creemos. Así que, en medio de tu dolor, en medio de tu situación que aún no cambia, levanta tu voz y di conmigo: gracias, Señor. Gracias porque escuchaste mi oración por mi hijo. Gracias porque ya estás obrando, aunque yo todavía no lo vea.
Gracias porque tú eres fiel, porque tú no fallas, porque tú terminas lo que comienzas. Gracias porque mi hijo está en tus manos, y en tus manos está más seguro que en ninguna otra parte. Gracias porque su historia no termina en este momento difícil, sino en la restauración que tú tienes preparada. La gratitud por adelantado es una de las expresiones de fe más poderosas que existen, porque le dice a Dios, confío tanto en ti que te doy gracias antes de ver. Y le dice a tu propio corazón, deja de vivir en la angustia, tu Padre tiene el control. Cuando das gracias en medio de la prueba, algo cambia, no necesariamente en las circunstancias todavía, pero sí en ti. Tu corazón pasa del miedo a la paz, de la ansiedad a la confianza, de la desesperación a la esperanza. Y desde ese lugar de paz, tu fe se fortalece para seguir creyendo. Adora a Dios hoy, no por lo que tienes, sino por quien Él es. Adóralo porque es bueno, aunque tu situación no lo sea. Adóralo porque es fiel, aunque las circunstancias griten lo contrario. Adóralo porque es poderoso, aunque tu problema se vea más grande que tu fe. Porque la adoración en medio del dolor es un arma poderosa, hace temblar al enemigo, fortalece tu espíritu y abre el camino para que Dios obre. Recuerda cómo, cuando Pablo y Silas cantaban alabanzas en la cárcel a medianoche, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Tu adoración hoy puede abrir las puertas de la prisión de tu hijo. Así que no esperes saber el cambio para adorar. Adora ahora. Da gracias ahora. Cree ahora. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mientras tú adoras y das gracias por adelantado, en el cielo se registra tu fe, y en lo invisible se mueven las cosas hacia el cumplimiento de la promesa. Levanta tus manos, levanta tu voz, levanta tu corazón, y dale gloria al Dios que va a restaurar a tu hijo. Porque ya escuchó, ya respondió, y ya está obrando. Gracias, Señor. Gracias por adelantado. Amén. Después de orar tanto, de clamar tanto, de cargar tanto, quiero que hagas algo que tal vez te cueste más que orar, quiero que descanses. Que sueltes. Que dejes a tu hijo verdaderamente en las manos de Dios y confíes. Hay un punto en el que orar deja de ser un acto de fe y se convierte en un acto de control disfrazado. Cuando oramos pero seguimos cargando la angustia, cuando entregamos a nuestro hijo a Dios pero al minuto siguiente lo recogemos de vuelta para seguir preocupándonos, en realidad no lo hemos soltado. Y Dios hoy te invita a soltar de verdad. A decir, Señor, ya hice mi parte. Oré, declaré, creí. Ahora descanso, porque el resto te toca a ti. Porque tú no puedes salvar a tu hijo, solo Dios puede. Y aferrarte a la angustia no lo ayuda, solo te destruye a ti. La palabra dice, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá. Echar la carga significa soltarla por completo, no sostenerla a medias. Significa entregarle a Dios no solo el problema, sino también la preocupación, el miedo, el control, la responsabilidad de cambiar lo que tú no puedes cambiar. Hoy, en este momento, quiero que hagas ese acto de entrega total. Imagina que tomas a tu hijo, con todo su peso, con toda tu angustia por él, y lo pones en las manos de Dios. Y luego, lo más difícil, das un paso atrás y lo dejas ahí. No lo recojas. Déjalo en las manos del que sí puede. Sé que es difícil, porque amas a tu hijo y el amor quiere actuar, quiere controlar, quiere asegurar. Pero hay un momento en que el mayor acto de amor es soltar y confiar. Confiar en que Dios ama a tu hijo más que tú. Confiar en que Dios está obrando aunque tú no veas. Confiar en que Dios no necesita tu angustia para actuar, al contrario, tu descanso es una declaración de que crees que Él tiene el control. Tu paz, en medio de la tormenta, es una de las mayores muestras de fe que puedes ofrecer. Y al soltar, vas a descubrir algo, que el peso que cargabas era demasiado para ti porque nunca fue tuyo para cargarlo solo.
Vas a sentir un alivio, una paz, una libertad que no conocías. No porque el problema se haya resuelto, sino porque ya no lo cargas tú solo. Ahora lo carga Dios contigo, y sus hombros nunca se cansan. Vas a poder dormir de nuevo. Vas a poder respirar de nuevo. Vas a poder vivir de nuevo, sin que la angustia por tu hijo consuma cada minuto de tus días. Así que descansa, padre, madre. Descansa, no porque hayas dejado de amar a tu hijo, sino precisamente porque lo amas tanto que lo pusiste en las mejores manos. Descansa, no porque hayas dejado de orar, sino porque ahora oras desde la fe y no desde el miedo. Y cada vez que la angustia intente volver, repite, mi hijo está en las manos de Dios, y de sus manos nadie lo puede arrebatar. Suelta, confía y descansa. Porque el Dios que nunca duerme está velando por tu hijo esta noche, y tú, por fin, puedes cerrar los ojos en paz. Quiero que entiendas el peso de lo que estás haciendo hoy, porque tal vez no lo dimensionas. Las palabras que un padre que cree pronuncia sobre su hijo no se pierden, quedan registradas en el cielo y tienen un poder que marca generaciones. En toda la Escritura vemos el poder de la bendición de un padre. Isaac bendijo a Jacob, y esa bendición marcó el rumbo de un pueblo entero. Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, y esas palabras se cumplieron generación tras generación. Hay algo en la palabra hablada por un padre sobre un hijo que tiene autoridad espiritual, que abre o cierra caminos, que siembra destinos. Y hoy tú estás usando ese poder, no para maldecir ni para reprochar, sino para bendecir, para declarar vida, para sembrar futuro sobre tu hijo. Por eso quiero pedirte algo importante, cuida tus palabras sobre tu hijo todos los días, no solo en esta oración. En medio de la frustración, es fácil decir cosas que hieren y que marcan, nunca vas a cambiar, eres un desastre, vas a terminar mal. Esas palabras, aunque salgan del dolor, también tienen peso, y pueden convertirse en profecías que el enemigo usa en su contra. Así que a partir de hoy, decide bendecir con tu boca en lugar de maldecir. Aunque no veas el cambio, declara el cambio. Aunque la realidad diga una cosa, declara la verdad de Dios. Llama a tu hijo a ser lo que Dios dice que es, no lo que el problema dice que es. Imagina que cada declaración de fe que haces hoy es una semilla que cae en el cielo y que Dios guarda para hacerla germinar en el tiempo correcto. Tal vez ores hoy y no veas nada mañana. Tal vez pasen semanas, meses, años. Pero ninguna de estas palabras se pierde. Están guardadas delante de Dios, esperando el momento exacto de cumplirse. Y un día, cuando menos lo esperes, vas a ver florecer en la vida de tu hijo aquello que declaraste en oración cuando todo parecía perdido. Lo que hoy siembras con fe, mañana lo cosechas con lágrimas de alegría. Por eso te animo, no te canses de declarar. Haz de esto un hábito. Cada mañana, declara bendición sobre tu hijo antes de que empiece el día. Cada noche, declara protección antes de dormir. Escribe las promesas de Dios para tu hijo y léelas en voz alta sobre su vida, aunque él no esté presente, aunque él no lo sepa, aunque él no lo crea. Porque tú estás construyendo, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, un futuro espiritual para tu hijo que ningún ataque del enemigo podrá derribar. Y recuerda que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Imagina entonces lo que ocurre hoy, cuando no son 2 ni 3, sino miles de padres y madres clamando juntos por sus hijos. Hay una fuerza espiritual inmensa en esta oración colectiva. Tu voz se une a un coro enorme de amor que se levanta al cielo, y ese clamor unido tiene un poder que sacude el mundo espiritual. No estás orando solo en tu cocina o en tu cuarto, estás orando como parte de un ejército de padres que se niega a rendir a sus hijos. Y juntos, en el nombre de Jesús, estamos arrancando a nuestros hijos de las manos del enemigo. Sé que estás cansado.
Sé que has orado tantas veces que has perdido la cuenta. Sé que ha habido momentos en que pensaste en rendirte, en aceptar que tu hijo es un caso perdido. Por eso quiero decirte hoy, con toda mi fuerza, no te rindas. Sigue intercediendo. La intercesión de un padre es una de las fuerzas más poderosas que existen sobre la tierra. A lo largo de la historia, incontables hijos perdidos han sido rescatados no por sus propios méritos, sino por la oración persistente de un padre o una madre que no se rindió. Hay un caso famoso de una madre que oró por su hijo durante años mientras él vivía una vida desordenada y alejada de Dios. Ella lloró, clamó, no se cansó. Y ese hijo terminó convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes de la historia de la fe. Su nombre fue Agustín, y su madre, Mónica, demostró que la oración persistente de una madre puede cambiar no solo a un hijo, sino al mundo. Tu perseverancia no es en vano. Recuerda la parábola que Jesús contó sobre la viuda que insistía día y noche ante el juez hasta que éste le hizo justicia. Jesús la contó precisamente para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. Si esa viuda obtuvo respuesta de un juez injusto por su insistencia, cuanto más tú obtendrás respuesta de un Padre amoroso que te ama y que ama a tu hijo. Tu insistencia en oración no le molesta a Dios, le agrada. Cada vez que vuelves a clamar por tu hijo, estás demostrando una fe que mueve su corazón. Así que cuando te sientas tentado a rendirte, recuerda esto, la respuesta puede estar más cerca de lo que crees. Muchas veces, el momento de mayor desánimo es justo el momento antes del milagro. El enemigo lo sabe, por eso intensifica el desánimo justo cuando estás a punto de ver el fruto, para que sueltes la oración justo antes de la cosecha. No le des ese gusto. No sueltes. Aprieta más fuerte la mano de Dios. Porque podrías estar a una oración de distancia del cambio que tanto has esperado. Y si hoy sientes que tu fe está débil, que apenas te queda un hilo de esperanza, no te condenes por eso. Dios no te pide una fe gigante, te pide que no sueltes la poca que tienes. Trae a Dios esa fe pequeña, temblorosa, cansada, y déjale a Él hacerlo grande. Como aquel padre que clamó por su hijo atormentado y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esa oración honesta, imperfecta, mezclada con duda, fue suficiente para que Jesús sanara a su hijo. La tuya también es suficiente. No necesitas fe perfecta, necesitas fe que no se rinde. Así que hoy renueva tu compromiso de seguir orando por tu hijo hasta ver la respuesta. Que esta no sea la última vez que clamas, sino una más en un camino de fe que no se detiene. Sigue creyendo. Sigue declarando. Sigue plantando semillas de fe sobre la vida de tu hijo, hasta ver la cosecha. Porque los padres que perseveran en oración no siempre ven el cambio rápido, pero al final, casi siempre, ven el cambio. Y tú vas a ver el cambio en tu hijo, en el nombre de Jesús. No te rindas, porque Dios no se ha rendido con tu hijo, y mientras Dios no se rinda, tú tampoco debes hacerlo. Antes de cerrar, quiero hacer algo distinto. Quiero hablarle directamente a tu hijo, a esa hija, aunque quizás nunca vea este video, aunque esté lejos, aunque no sepa que en este momento alguien está clamando por su vida. Si pudieras transmitirle estas palabras, serían estas. Hijo, hija, hoy alguien te amó lo suficiente como para postrarse delante de Dios por ti. Alguien pronunció tu nombre delante del cielo. Alguien, mientras tú quizás dormías, o estabas lejos, o estabas en medio de tu lucha, se arrodilló y peleó por ti en oración. Tal vez crees que a nadie le importas, que estás solo, que nadie entiende lo que vives. Pero hoy quiero que sepas que no es verdad. Hay un padre, una madre, un corazón que no ha dejado de creer en ti, que no ha dejado de esperarte, que no ha dejado de amarte, ni siquiera en tus peores momentos. Y quiero decirte algo más, de parte de Dios, tu vida tiene valor. Por más que hayas fallado,
por más lejos que hayas ido, por más roto que te sientas, tu vida le importa a Dios. Él conoce tu nombre. Él vio cada lágrima que derramaste a escondidas. Él entiende ese vacío que has tratado de llenar de mil maneras. Y hoy te dice que ese vacío solo lo puede llenar Él. Que no importa lo que hayas hecho, su amor por ti no ha cambiado. Que no es demasiado tarde. Que siempre, siempre, hay un camino de regreso a casa. Si en algún momento sentiste que tu vida no valía la pena, que estarías mejor desapareciendo, que el mundo seguiría igual sin ti, escucha esto, estás equivocado. Tu vida importa. Hay un propósito para ti que aún no has descubierto. Hay personas que te aman más de lo que imaginas. Y hay un Dios que dio su vida por ti, que te conoce por nombre, y que tiene un futuro y una esperanza para ti. No le creas a la mentira de que todo está perdido. Lo que se ve como el final, en las manos de Dios, puede ser apenas el comienzo de una historia nueva. Ese amor que hoy se postró por ti no se rinde. Ese amor no caduca. Ese amor te espera con los brazos abiertos, sin reproches, listo para abrazarte el día que decidas volver. Y detrás de ese amor humano hay un amor todavía más grande, el amor de Dios, que es como el del padre que vio a su hijo volver desde lejos y corrió a su encuentro. Dios está corriendo hacia ti hoy. Solo da un paso. Solo vuelve tu corazón hacia Él. Y descubrirás que nunca, ni por un instante, dejaste de ser amado. Y a ti, Padre, Madre que oras, el Dios que escuchó tu oración hoy ya está moviendo las piezas de la historia de tu hijo hacia un final que ninguno de los dos puede imaginar todavía. Tú plantaste hoy en oración, y lo que se planta en oración, Dios lo riega. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero el Dios fiel que comenzó esta obra la va a terminar. Así que descansa, confía, y espera con fe. Porque tu hijo está en las manos del Dios que rescata, y de esas manos, nada ni nadie lo puede arrebatar. Estamos llegando al final de esta oración, pero en realidad esto no es un final, es un comienzo. Hoy se plantó algo en el cielo por tu hijo, y lo que se planta en oración, Dios lo riega. Quiero que salgas de este momento distinto a como entraste. Entraste cargando un peso a solas, sales habiéndolo puesto en las manos de Dios. Entraste tal vez con miedo, sales con fe. Entraste sintiéndote impotente, sales sabiendo que oraste con la autoridad del cielo. Nada de lo que declaramos hoy fue en vano. Cada cadena que rompimos, cada cobertura que pusimos, cada declaración de sanidad, de propósito, de regreso, de abundancia, quedó registrada delante de Dios, y Él es fiel para cumplir su palabra. Por eso, a partir de hoy, te invito a vivir distinto respecto a tu hijo. No a base de angustia, sino a base de fe. Cuando el miedo regrese, y va a regresar, vuelve a este momento. Recuerda que ya pusiste a tu hijo en las manos de Dios, y que de esas manos nadie lo puede arrancar. Cuando veas que las cosas todavía no cambian, no te desesperes. Recuerda que la semilla crece bajo tierra antes de dar fruto, y que Dios está obrando aunque tú no lo veas. Y cuando empieces a ver los primeros cambios, por pequeños que sean, dale gracias a Dios, porque serán la prueba de que tu oración está dando fruto. Si esta oración marcó algo en tu vida hoy, déjanoslo saber en los comentarios. Escribe el nombre de tu hijo, escribe lo que sientes, escribe lo que Dios te habló en este momento. Porque esos testimonios no son solo una bendición para ti, son una semilla de fe para el próximo padre, la próxima madre que llegue aquí buscando una razón para no rendirse. Tu testimonio puede ser el ancla de fe de alguien más que está a punto de soltar la esperanza. Comparte esta oración con otros padres que sabes que están sufriendo en silencio por sus hijos, porque juntos somos más fuertes y juntos seguimos creyendo. Y no dejes de volver, porque esta no es la última oración. Seguimos. Seguimos creyendo, seguimos intercediendo,
Seguimos plantando semillas de fe sobre la vida de nuestros hijos, hasta ver la cosecha. La fe no es un evento de una sola vez, es un camino que se recorre día a día, oración tras oración, hasta que vemos cumplirse las promesas de Dios. Y ese camino lo recorremos juntos, como una familia de padres que se niega a rendir a sus hijos al enemigo. Recibe ahora esta bendición final sobre ti y sobre tu hijo, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu hijo y tenga de él misericordia, que el Señor traiga de vuelta a casa a tu hijo, lo sane, lo restaure y lo llene de su presencia. Que descanses hoy en la certeza de que el Dios que escuchó tu oración no falla, no se distrae, no se rinde. Lo que sembraste hoy con lágrimas, lo cosecharás con alegría. Tu hijo será rescatado. Tu hijo será restaurado. Tu casa servirá al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaro y lo creo. Amén y amén.